Bueno, entonces hoy vamos a ver el mínimo común múltiplo o múltiplo común menor, que nos va a ser de mucha utilidad para varias cosas. Por ejemplo, supongamos que tenemos los números 12, 8 y 20. Y quiero hallar el múltiplo común menor. ¿Qué es el múltiplo común menor? De todos los múltiplos que tiene el 12, de todos los múltiplos que tiene el 8 y de todos los múltiplos que tiene el 20, encontrar de aquellos que tienen en común el más chiquito, el menor de los múltiplos comunes o el mínimo común múltiplo, ¿no? Bien, hay varios métodos, hoy vamos a tratar de ver dos de ellos. Uno que, digamos, siempre, nunca falla, siempre lo puede utilizar, es el de descomponer en factores primos. Entonces, por ejemplo, tengo al 12 y lo voy a descomponer en factores primos. Pero para poner acá números primos, tengo que saber qué son los números primos. Los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir por sí mismos y por el 1, en forma exacta, ¿no? Por sí mismos y por el 1, pero solamente por estos dos números, porque en realidad por estos dos números se pueden todos los valores, pero solamente por ellos son los números primos. Es decir, que si además de poder dividirse por sí mismos y por el 1 se puede dividir por algún otro valor, entonces no es un número primo, sería un número compuesto. Por ejemplo, el 0 y el 1 no son ni primos ni compuestos, esos están aparte. El 2 se puede dividir por sí mismo, por 1 y por nadie más, entonces el 2 es un número primo. El 3 también se puede dividir por sí mismo, por 1 y por nadie más, es número primo. El 4 se puede dividir por sí mismo, por 1, pero también se puede dividir por 2. Entonces, no es primo. El 5 sí, el 6 no, porque además de dividirse por 6 y por 1, se puede dividir por 2 y por 3, así que es compuesto. El 7 es primo, el 8 se puede dividir por sí mismo, por 1, pero también se puede dividir por 4 y por 2, así que es compuesto. El 9 se puede dividir por sí mismo y por 1, pero además se puede dividir por 3, así que es compuesto. El 10 también es compuesto. El 11 es primo. El 12 es compuesto. El 13 es primo. El 14 es compuesto. El 15 es compuesto. El 16 es compuesto. El 17 es primo. Y así podríamos continuar. Pero bueno, acá tenemos por lo menos algunos números primos. Los primeros, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, 17 y son infinitos, así que imposible ponerlos todos. Bien, entonces al 12 yo lo tengo, para descomponerlo en sus factores primos, me tengo que fijar por cuál de estos números yo lo puedo dividir. Por ejemplo, lo puedo dividir por 2, entonces pongo el 2 acá, que es un factor primo, y hago la cuenta. 12 dividido 2 me da 6. Y ahora vuelvo a hacer el procedimiento, porque otro factor primo, o sea, no puedo poner 6 acá. Acá no puedo poner 6 porque 6 no es un número primo, tengo que poner solamente valores primos. Así que tengo que poner el 2 o el 3, cualquiera de los dos. Por ejemplo, pongo el 3, 6 dividido 3 me queda 2, y ahora pongo el 2 y me queda 1. Entonces, el 12 lo puedo escribir como 2 veces el 2, o sea, 2 por 2, que es lo mismo que poner 2 al cuadrado, por 3. Si yo hago la cuenta de 2 al cuadrado por 3, obtengo 12. Tomo el otro número, el 8, y voy a hacer exactamente lo mismo. Es decir, lo puedo dividir por 2, me da 4. Lo vuelvo a dividir por 2, me da 2. Lo vuelvo a dividir por 2, me da 1. Y esto sería la descomposición del 8, es decir, el 8 lo puedo escribir como 2 al cubo. Y hago lo mismo con el 20. El 20 lo divido por 2, me da 10. Lo divido por 2, me da 5. Lo divido por 5, me da 1. Es decir,
que el 20 lo puedo dividir, lo puedo expresar como 2 al cuadrado por 5. De estas tres expresiones, yo voy a sacar ahora el MCM. Voy a considerar, si hay algún número que se repita en 2 o en todos los números que estoy considerando, por ejemplo, en este caso es el caso del 2. El 2 se encuentra acá, se encuentra acá y se encuentra acá. Lo tengo que poner con el mayor exponente que aparezca. Es decir, al 2 lo voy a escribir una sola vez, pero con el mayor de los exponentes en representación de todos. Voy a poner 2 al cubo. Entonces ya está, el 2 ya lo usé. Pero todos los números tienen que estar representados. Así que este 3 que está acá, que no se repite en ningún otro, lo pongo tal cual como aparezca. Y este 5 que está acá, lo mismo, para que estén todos. Así que el MCM es 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8, por 3, por 5. Hago la cuenta, 5 por 8, 40, por 3, 120. 120 es el mínimo común múltiplo. Es decir, de todos los múltiplos en común que tienen el 12, el 8 y el 20, el primero, el más chiquito, el menor, es el 120. Ahora, hay otro método que sirve con los números chicos. Es muy grande, es muy trabajoso, pero con números chiquitos sirve. Y es lo siguiente, si yo tengo que encontrar el mínimo común múltiplo entre 12, 8 y 20, voy a comenzar tomando el más grande de ellos, el 20, y me voy a fijar si se puede dividir por todos los números. 20 dividido 12 no se puede dividir en forma exacta, así que ya puedo decir que el 20 no me sirve. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a multiplicar el 20 por 2, me da 40, y pruebo ahora si el 40 me sirve. 40, fíjense que se puede dividir por 20, se puede dividir por 8, pero 40 dividido 12 no me da exacto. Entonces sigo, ahora multiplico por 3 y después por 4, por 5, por 6, por todo lo que haga falta hasta llegar a un número que pueda dividirse por todos. 20 por 3 es 60. 60 sí lo puedo dividir por 12 y también lo puedo dividir por 20, pero no lo puedo dividir por 8, así que tampoco me va a servir. Sigo, hago 20 multiplicado por 4, que me da 80. 80 lo puedo dividir por 8 y por 20, pero no por 12, así que no me sirve. Sigo, hago 20 por 5, que me da 100. 100 lo puedo dividir por 20, pero no lo puedo dividir por ninguno de los otros dos. Sigo entonces 20 por 6, que me da 120. 120 lo puedo dividir por 12. 12 por 10 es 120. 120 lo puedo dividir por 8, me da 15. Y 120 lo puedo dividir por 20, porque me da 6. Es decir, que llegué entonces al mínimo común múltiplo, que como ustedes verán, coincide con el que habíamos calculado por el otro método. Bien, estos son métodos entonces válidos para calcular el múltiplo común menor. No son los únicos, hay otros. Vamos a ver entonces para qué lo vamos a usar. Nosotros el múltiplo común menor lo vamos a usar para varias cosas. Una de ellas es para ordenar las fracciones, ordenarlas de mayor a menor o de menor a mayor, para ordenar las fracciones. Por ejemplo, a mí me piden ordenar 7 quintos, 3 medios, 5 tercios y 1/10. Tengo que saber cuál es menor, cuál le sigue. En este caso la vamos a ordenar de menor a mayor. Para ordenar de menor a mayor, las fracciones tienen que tener el mismo denominador y en este caso no lo tienen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De cada una de ellas vamos a escribir una fracción que sea equivalente y todas las que escriba tienen que tener el mismo denominador. Pero el denominador no va a ser cualquiera, va a ser justamente el múltiplo común menor de los denominadores que tengo, o como quieran decirle, el mínimo común múltiplo de los denominadores que tengo. Por ejemplo, si yo tengo acá como denominadores, tengo el 5, el 2, el 3 y el 10, tengo que sacar el mínimo común múltiplo o múltiplo común menor de estos valores.
¿Cómo lo voy a hacer? Lo puedo hacer de muchas maneras. Lo puedo hacer descomponiendo en factores primos o lo puedo hacer directamente con el otro de multiplicar. Yo lo voy a hacer con el de multiplicar, que seguramente es más nuevo para ustedes, así lo vamos practicando. Voy a tomar el mayor, es decir, el 10, y me voy a fijar si lo puedo dividir por todos. 10 lo puedo dividir por 5, 10 lo puedo dividir por 2, pero 10 no lo puedo dividir por 3. Entonces, el 10 no me sirve. Tomo el 10 ahora y lo multiplico por 2. Me da 20. 20 lo puedo dividir por 5, lo puedo dividir por 2, pero no lo puedo dividir por 3. Entonces no me sirve. Ahora tomo el 10 y lo multiplico por 3. Me da 30. 30 lo puedo dividir por 5, 30 lo puedo dividir por 2, 30 lo puedo dividir por 3 y 30 lo puedo dividir por 10. Así que 30 es el MCM que estaba buscando, es decir, el mínimo común múltiplo o el múltiplo común menor. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora voy a tomar estas fracciones, por ejemplo, voy a tomar al 7/5 y lo voy a convertir en una fracción equivalente de denominador 30. Entonces, para eso yo me tengo que preguntar, ¿por cuánto multipliqué al 5 para obtener 30? Lo multipliqué por 6. 5 por 6 es 30. Entonces, también por 6, tengo que multiplicar al número de arriba para que me quede una fracción equivalente. Y lo multiplico. 7 por 6, 42. Es decir, que el número 42/30 es una fracción totalmente equivalente a la de 7/5. No la voy a simplificar porque si no voy a volver a obtener el 7/5 y yo lo que quiero es tener una fracción con denominador 30. Probamos con otra. Por ejemplo, 3/2. Ahora la voy a convertir en una fracción con denominador 30, porque lo que yo estoy buscando es que tengan todos el mismo denominador. Entonces me pregunto, a 2, ¿por cuánto lo multipliqué para obtener 30? Por 15. Y si esa pregunta no la puedo responder, la otra pregunta que yo me puedo hacer es 30 dividido 2. ¿Cuánto me da? 15. Es lo mismo que preguntarse por cuánto tengo que multiplicar el 2 para obtener 30. Si yo me pregunto 2 por cuánto me da 30, es lo mismo que decir cuánto es 30 dividido 2. Y voy a hallar ese valor por el que tengo que multiplicar al 2 para obtener 30. Así que me puedo hacer la pregunta de dos maneras. O 30 dividido 2 me da 15, o por cuánto multiplico el 2 para obtener 30, que también me va a dar 15. Lo importante es obtener ese número 15 porque si el de abajo está multiplicado por 15, cuando multiplico por 15 el de arriba, voy a obtener una fracción equivalente a la dada, pero con denominador 30. Seguimos entonces. Tengo ahora el 5/3 y voy a escribir una fracción con denominador 30. Puedo preguntarme, ¿por cuánto tengo que multiplicar el 3 para obtener 30? Por 10, obviamente. O me puedo preguntar, ¿cuánto es 30 dividido 3? Que obviamente me va a dar 10. Si me da 10, significa que yo al 3 lo multipliqué por 10 para obtener 30. Y al 5 lo voy a tener que multiplicar por 10 también para obtener una fracción equivalente. Por eso es que el mecanismo que uno utiliza para estas cosas es, por ejemplo, en esta fracción, uno dice 30 dividido 2, 15 por 3, 45. Es decir, divido por el de abajo y multiplico por el de arriba. Al dividir por el de abajo, lo que estoy averiguando es por cuánto quedó multiplicado el 2 para obtener 30. Y al multiplicar por el de arriba, estoy al 3 multiplicándolo por exactamente el mismo valor para obtener una fracción equivalente. Vamos a hacerlo con el mecanismo en el próximo. Si yo tengo 1/10
y quiero escribir una fracción equivalente con denominador 30, el mecanismo me dice entonces 30 dividido 10 me da 3. Y a ese resultado lo multiplico por 1 y me queda 3. 30 dividido 10, 3 por 1, 3. El 3/30 es una fracción equivalente. ¿Y por qué es una fracción equivalente? Porque el 10 se vio multiplicado por 3 para obtener 30 y el 1 se ve multiplicado por el mismo valor para obtener 3. Si yo multiplico arriba y abajo de una fracción por un mismo valor, me queda una fracción equivalente. Bien, entonces ahora nos vamos a centrar en estos resultados, en el 42/30, en el 45/30, en el 50/30 y en el 3/30. ¿Para qué? Para ordenar las fracciones como me pidieron en este caso de menor a mayor. Así que tengo que escribir estas fracciones desde las más chiquitas hasta la más grande, mirando los numeradores, porque los denominadores son todos iguales, así que tengo que mirar los numeradores. Voy a comenzar entonces a ordenar las fracciones por el más chiquito, entre 42, 50, 45 y 3. Obviamente el más chiquito es el 3, así que voy a comenzar poniendo 3/30, que es el menor de todos. Es menor que, ¿quién le sigue? Le sigue el 42/30. Y este a su vez es menor que, ¿quién le sigue? El 45/30. Y este a su vez es menor que el último, 50/30. Pero claro, acá no termina el ejercicio. Todos estos son pasos necesarios, pero acá no termina el ejercicio, porque a mí me pidieron que yo ordene de menor a mayor estas fracciones y yo acá estoy ordenando otras fracciones. A mí me dieron 7/5, el 7/5 acá no aparece, el 2/3 tampoco, 5/3 tampoco, entonces tengo que volver a pasarlas a sus fracciones originales. Por lo tanto, a cada una de ellas yo ahora la voy a escribir de la forma original, pero ya sé en qué orden las tengo que escribir porque ya quedaron ordenadas. Entonces, en vez de 3/30, que es esta, voy a poner la original, que es 1/10. En vez de 42/30, voy a poner la original, que es 7/5. En vez de 45/30, voy a poner la original, que es 3/2. Y en vez de 50/30, voy a poner la original, que es 5/3. Entonces, yo escribo con un común denominador, nada más que para poder comparar cuál va primero y cuál va después, cuál es menor, cuál es mayor. Pero una vez que las ordené, las tengo que escribir ordenadas con la nominación original, de la manera original con la que me la presentaron. Y este sería el resultado final. Para ordenar entonces fracciones de distinto denominador, hay que pasar por todos estos pasos que además deben quedar escritos.